Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a continuar nuestro curso de dispositivos semiconductores hablando del primer dispositivo semiconductor formalmente. En las sesiones anteriores pues habíamos mencionado que íbamos a hablar de un par de dispositivos, pero en la clase anterior solamente habíamos hablado un poquitico de las características físicas de los materiales. Habíamos hablado un poco de lo que eran los elementos, desde el punto de vista eléctrico, los elementos conductores, los elementos aislantes y como un punto intermedio habíamos hablado de los materiales semiconductores, de qué características eléctricas tenían estos semiconductores, eh, cómo utilizando estos materiales semiconductores podríamos construir los materiales intrínsecos y mediante dopaje construir materiales extrínsecos. De hecho, habíamos hablado de dos tipos de materiales, los materiales tipo N y los materiales tipo P. La charla de hoy, digamos que va a estar unida, vamos a tomar esos conceptos, pero también quería recuperar los conceptos que hemos discutido con anterioridad de lo que es los modelos y lo que es el comportamiento lineal y de hecho el comportamiento no lineal que realmente se observa en los elementos reales. Este es el material con el que vamos a comenzar, es el material que está disponible en el curso. Voy a remitirme aquí un momento a la página de Google Classroom. Eh, Aquí podemos encontrar tres documentos. Está el documento que tenía abierto inicialmente, que es este clase 4 PDF, que es con el que vamos a comenzar. También tenemos otro PDF, que es este clase 04, que realmente corresponde a la impresión, si ustedes observan, es la impresión que he desarrollado de un cuaderno en Jupyter Notebook. De hecho, la clase la vamos a soportar en gran parte con ese archivo de Jupyter Notebook, que por acá ya lo tengo abierto y que contiene pues algunos códigos con los cuales vamos a jugar el día de hoy. Comencemos entonces. En principio, este material, como les decía, corresponde solamente a la impresión del cuaderno. Entonces, por ahora lo vamos a eliminar, nos vamos a quedar con el cuaderno. En el cuaderno, como ya es costumbre, pues en la primera celda vamos simplemente a conectar nuestra unidad Drive. En la segunda celda vamos a conectar nuestra unidad Drive, o más bien vamos a decirle a Colab dónde está nuestra unidad Drive para que se conecte y podamos leer los archivos. Y en esta tercera celda simplemente es un pequeño código para visualizar mejor todo lo que son ecuaciones matemáticas, que creo que en esta parte no son muchas. Bueno, por acá hay algunas. Listo, entonces volvamos al PDF. En este PDF, pues aquí hacemos una introducción de qué son los elementos lineales. Podríamos recordar un poco cuando hablaban en sus cursos de análisis de circuitos, cuando hablaban del comportamiento de, por ejemplo, de la resistencia, y no solo de la resistencia, cuando modelaban también otros elementos como la bobina o como el condensador, pues se les daba un comportamiento o se caracterizaban como elementos lineales. En el caso de la resistencia, pues básicamente decíamos que si respetáramos la ley de Ohm, pues decíamos que el voltaje aplicado a los terminales del dispositivo producía un flujo de corriente constante, o más bien, flujo de corriente que era proporcional a la excitación de voltaje, y que esa relación de proporcionalidad pues era finalmente lo que caracterizaba eléctricamente al material, es decir, la resistencia. Desde un punto de vista de física, pues podríamos, por ejemplo aquí, para un conductor cilíndrico con una determinada área A, una determinada longitud, podríamos caracterizar esa resistencia a partir de las propiedades del material, que se conocen como la resistividad del material, que se identifica con el símbolo de Rho, y pues conociendo el Rho de un determinado material, un determinado conductor, por ejemplo, podríamos calcular esa resistencia a partir de las condiciones o características físicas como la longitud y el área del cilindro del conductor.
Sin embargo, pues eso era lo que nos enseñaban por ella en las clases de física, los que nos enseñaban también en las clases de circuito, probablemente, circuitos. Lo cierto es que también en circuitos nos decían que la potencia que podía disipar ese conductor se comportaba con el cuadrado o variaba con el cuadrado de la corriente que circulaba a través de él. Para este conductor que hemos definido con resistencia R, podríamos decir entonces que la potencia que disipa para una determinada corriente I, pues sería esta, I cuadrado de R. ¿Por qué es esto relevante? Bueno, porque resulta que la corriente que circula a través del conductor cambia algunas de las características del conductor en sí. Por ejemplo, cambia su temperatura. Y se ha demostrado, como observamos acá abajo, que digamos, la resistividad de un conductor resulta ser un factor, un parámetro que depende precisamente de la temperatura del material. Eso quiere decir que al aumentar un valor de corriente que circula a través del dispositivo para un determinado valor de resistencia, pues realmente lo que va a ocurrir en el elemento real es que se va a variar ese parámetro ρ y por tanto va a variar el valor de la resistencia del conductor y por lo tanto la potencia que realmente está disipando el elemento y pues en últimas el efecto va a ser en avalancha. Entonces en los elementos reales pues nosotros tenemos comportamientos no lineales que se alejan un poco de los modelos que normalmente nosotros utilizamos para los cálculos. Nosotros tratamos, particularmente en ingeniería, de simplificar las cosas lo máximo para reducir los problemas de cálculo matemático, siempre que efectivamente el modelo, el sistema real, me lo permita. En últimas, yo debo construir un modelo que me permita describir el comportamiento que yo quiero trabajar a nivel de ingeniería. Entonces, si yo no voy a tener variaciones fuertes, o más bien, si las variaciones en corriente no van a alterar significativamente el valor de resistencia, pues yo puedo trabajar con un modelo lineal sin ningún problema. Pero en algunos casos, cuando efectivamente el valor de la corriente altere el valor de la resistencia y eso altere pues el comportamiento del circuito, necesariamente tengo que ir por un modelo no lineal. Aquí antes de seguir con esto, bueno, aquí hablamos ya de resistencias específicas y cómo se puede modelar el valor de esa variación en la resistencia a partir de la temperatura, pero me va a permitir saltar a este archivo que tenemos por acá, en el cuaderno de Colab, de Jupyter Notebook, y aquí tenemos un pequeño código que me permite a mí de alguna forma observar el efecto que tendría la variación de la resistencia en un elemento ideal y en un elemento, digamos, real. Entonces, simplemente aquí me permito hacer un comportamiento lineal, me permito hacer un comportamiento no lineal, hacer las gráficas del caso. Si ejecutamos ese código, pues podemos ver dos funciones completamente diferentes. En el lado azul, en el lado de la izquierda, pues tenemos un comportamiento lineal, ¿sí? Donde pues tenemos el comportamiento típico de la ley de Ohm. Y acá en el rojo vemos que el comportamiento empieza como a saturarse, ¿sí? A medida que pues obviamente la corriente, al excitar yo el componente con un mayor nivel de tensión, pues empieza a aumentar esa corriente y pues en mi modelo, en el modelo que yo he querido reflejar acá, eso hace que esta curva roja no sea una línea recta, es decir, la relación entre voltaje y corriente no sea una constante, sino que de hecho es una función. La corriente termina siendo una función del voltaje y tenemos un comportamiento como medio saturado. Entonces, este sería el rojo en un comportamiento real de un componente, bueno, en este caso un modelo también, pero pues sería más cercano a un comportamiento real, pero dependiendo del punto de operación, si yo estoy solamente trabajando en estas zonas, o si estoy solamente trabajando en estas zonas, o solo en estas zonas, podría, de todas maneras, calcular un modelo lineal solamente por el comportamiento en ese punto de operación. Entonces, nuevamente yo podría linealizar el problema y seguir trabajando con nuestra ley de Ohm. Bueno,
Algo parecido podríamos hablar de los otros elementos de circuito. Podemos decir lo mismo con la parte de la inductancia en un elemento inductivo, de la capacidad en un elemento capacitivo. Pero el asunto a donde vamos es que, digamos que en general, lo que ustedes han venido trabajando en circuitos son modelos lineales para componentes que en circuitos tienden, bajo ciertas condiciones, a comportarse de forma bastante lineal. ¿Sí? Yo puedo abstraer el problema para tratar de linealizarlo y evitarme el problema de la no linealidad. Sin embargo, cuando hablamos de diodos, que es nuestro primer elemento de circuito, la cosa se complica bastante, porque ya el diodo de por sí, que es el elemento más simple de circuitos, es un elemento altamente no lineal. Entonces aquí voy a pasar a continuar con mi cuaderno de Jupyter Notebook. Vamos a continuar por aquí la charla. Aquí tenemos las mismas ecuaciones que tenemos antes. La misma relación de ρ dependiente de la temperatura. Y bueno, la idea es que si nuestro nuevo elemento de circuito, nuestro diodo y en general todos los demás elementos de circuito son elementos no lineales, pues eso implica que las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver los circuitos se complican bastante. Empiezan a ser ecuaciones no lineales, lo cual tiende a ser bastante complejo de resolver. Para tratar de resolver ese problema sin matarnos en exceso, pues podemos optar por realmente por dos estrategias. La primera estrategia es en un método matemático, que en general es un método difícil, si no es que es imposible. Entonces nosotros queremos evitarnos ese problema al máximo. Entonces podemos optar por una mezcla de ese método matemático con otras estrategias, como podría ser un método gráfico y con métodos iterativos. El uso de esas herramientas matemáticas combinadas con varios métodos gráficos y con métodos iterativos es lo que nosotros vamos a utilizar en este curso para resolver precisamente nuestros nuevos circuitos que involucran elementos semiconductores. Entonces, dicho eso, vamos a introducir nuestro primer elemento semiconductor, que es el diodo semiconductor. Nuevamente, al igual que cuando se introdujo por allá en sus cursos de circuitos a la resistencia y cuando se introdujo a los otros elementos de circuito, vamos a introducir un elemento ideal y poco a poco le vamos a agregar cositas de los elementos reales para tratar de acercarlo más al comportamiento real del dispositivo en un circuito. Aquí en esta figura tenemos la estructura básica de un diodo. Por ahora vamos a hablar simplemente de diodos. Nosotros vamos a trabajar la mayor parte del tiempo el diodo rectificador, pero no es el único tipo de diodo que hay. Por ahora simplemente hablemos de diodos en general. ¿Cómo se construye un diodo semiconductor? Pues recordemos que eran los materiales extrínsecos tipo P, que eran los materiales extrínsecos tipo N. Simplemente, por ejemplo, con silicio, hacemos una oblea de silicio, la purificamos al máximo y luego la dopamos de tal forma que en un extremo yo tenga un exceso de portadores positivos, por ejemplo aquí en la izquierda, ¿sí? Y aquí al lado derecho un exceso de portadores negativos. Entonces podemos inyectar esos portadores acá, por este lado de acá, y los negativos por este otro lado, ¿sí? Y hacer que efectivamente empiecen a circular a través del semiconductor unas corrientes de difusión, por acá y por acá. En el momento en que este sistema llega a equilibrio, pues entonces tenemos un exceso de portadores positivos distribuidos acá en el material tipo P y otro exceso de portadores negativos por acá en el material tipo N. Luego que se ha hecho esto, pues simplemente a los extremos le agrego por acá al lado izquierdo un contacto metálico, acá al lado derecho otro contacto metálico, simplemente para tener acceso a ese material tipo P y aquí acceso al material tipo N, ¿sí? Ya aquí con ese contacto metálico pues ya yo puedo conectarlo a un circuito, por acá y por acá. Si ustedes observan, a diferencia de una resistencia, una bobina, un condensador, este es un elemento que tiene polaridad, no es bidireccional, no lo puedo conectar de cualquier forma. Por un lado tengo un material tipo P conectado a este terminal y por el otro lado tengo un material tipo N conectado al otro terminal.
Eso hace que el dispositivo tenga una polaridad. Y como tiene una polaridad, se buscó un símbolo de circuito que identificara precisamente esa polaridad. Ese símbolo de circuito es este que tenemos en la parte superior, que ustedes observan. Es como si tuviéramos una especie de triángulo, ¿sí? Con la base del triángulo hacia el lado del material tipo P, y del otro lado una placa, que de hecho esta placa simula o de alguna forma trata de recordar a la capa receptora de rayos catódicos en los antiguos tubos pues de la electrónica previa de tubos. Entonces, esta placa de alguna forma me está diciendo que pues está recibiendo electrones, ya miramos exactamente cómo funciona este dispositivo, y pues caracteriza el otro extremo del dispositivo, en este caso el conectado al material tipo N. Para diferenciar los dos extremos, entonces, este es el símbolo y se le da un nombre único a cada uno de los terminales. El material P conectado a este terminal metálico y que está caracterizado por la base del triángulo se conoce como terminal ánodo, o aquel que no tiene electrones, podríamos decirlo. Y del otro lado, el material tipo N, que está con esta placa de este lado, ¿sí?, se le conoce como cátodo o como aquel que tiene los electrones, ¿sí? Entonces, ánodo, cátodo. Como ya sabemos, en la estructura del material tipo N, pues tenemos un exceso de electrones, ¿sí? Y aquí los tenemos, aquí por ejemplo tenemos uno dibujado, un exceso de electrones, y ya habíamos discutido que los que se mueven dentro del material son precisamente los electrones. Entonces, para que fluya corriente a través de este dispositivo, la única forma es que los electrones que están de este lado, ¿sí?, acumulados para acá, pasen a la zona P, en donde están los huecos, ¿sí? Cuando un electrón de acá pasa de este punto hacia el lado izquierdo a la zona P, entonces decimos, o se dice, que hay un flujo de corriente desde la zona P a la zona N, que es esta que está marcada en la parte de abajo. Si ustedes recuerdan, pues nosotros hablamos del flujo convencional como el movimiento de carga positiva. No hay carga positiva, la carga positiva no se mueve, los iones positivos no se mueven, mantienen su posición, pero al desplazarse un electrón que está aquí del lado derecho, de este punto para acá, pues el lado izquierdo ocupa un hueco y deja un hueco del lado derecho, que pues si yo midiera carga positiva, me daría a mí la impresión de que lo que ocurre es que se desplaza una carga positiva de la zona P a la zona N, ¿sí? Y ese movimiento de carga positiva es el que produce, según lo que nos han enseñado por ahí en física, un flujo de corriente eléctrica. Entonces, para que en este dispositivo, en este diodo, haya flujo de corriente, lo que yo debo hacer es que de alguna forma hacer que estos electrones que están acá, en la zona material tipo N, se desplacen hacia el tipo P. ¿Cómo lo hago? Bueno, estas son cargas eléctricas negativas. Entonces, lo que tengo que hacer es poner la carga opuesta acá, en el ánodo, para atraerla. Y la misma carga, en este caso aquí negativa, para repelerlo. Empujarlos de acá y atraerlos hacia el lado izquierdo, es decir, hacia el ánodo. Eso implica que debo depositar, de alguna forma, aplicando energía, una gran cantidad de carga positiva en el lado izquierdo, en el ánodo, con respecto al lado derecho, el cátodo, ¿sí? Es decir, debo aplicar una diferencia de energía potencial positiva, porque la carga que voy a colocar aquí es positiva con respecto a este punto, entonces positiva en el ánodo con respecto al cátodo. Si yo hago eso, va a haber flujo de corriente. Si no lo hago, no hay flujo de corriente. Entonces, para que haya flujo de corriente, yo voy a aplicar un voltaje en el ánodo superior al voltaje o con respecto al cátodo. Y en ese punto, en ese momento, cuando lo haga, va a circular corriente del ánodo al cátodo. ¿Qué pasa si lo hago al revés? ¿Qué pasa si coloco esa diferencia de energía potencial al revés? Si coloco la energía potencial en el cátodo con respecto al ánodo. Simplemente el diodo se bloquea aún más, no conduce. ¿Sí? Eso es lo que ocurre.
Más adelante les voy a mostrar una curva del comportamiento de este dispositivo generada de la misma forma que uno generaría la curva para una resistencia. Es decir, simplemente lo conecto a un circuito y varío el voltaje desde un valor muy pequeño hasta un valor muy alto y miro a ver cómo se comporta la corriente, y eso lo grafico. Así podemos demostrar la ley de Ohm. Esa es una práctica que ustedes van a hacer en el laboratorio y es la forma en que yo puedo caracterizar cualquier elemento desde el punto de vista eléctrico. Bueno, aquí en esta otra figura tenemos nuevamente el dispositivo. He querido resaltar que en la unión de la zona P y la zona N se genera un pequeño campo eléctrico. Resulta que cuando yo aplico esas impurezas al material intrínseco, es decir, después de que lo he purificado, tenemos por ejemplo silicio, si es un diodo de silicio completamente puro, inyecto las impurezas tanto por acá como por acá, tanto por la izquierda como por la derecha, se empiezan a difuminar esas corrientes, ¿sí? Corriente de difusión. Resulta que cuando se empiezan a propagar por el material, algunos de estos electrones alcanzan a pasar hacia acá, en donde yo he contaminado con huecos, podríamos decirlo, y ocupan alguno de esos huecos, ¿sí? Cuando empiezan a pasar algunos de ellos, empiezan a dejar algunos huecos del otro lado, en el material tipo N, ¿sí? Esa capa, tanto de los electrones que pasaron como de los huecos que empezaron a formarse acá, empieza a conformar una especie de umbral que impide que sigan pasando tanto los electrones para acá como los huecos hacia el otro lado. Y eso es lo que construye lo que se conoce como un campo interconstruido, que en general se opone a que continúe el proceso de difusión. Entonces, cuando yo inyecto esas impurezas, eso continúa hasta que se genera este campo interconstruido. Ese campo interconstruido genera un campo eléctrico porque tengo acumulación de cargas contrarias aquí en los dos extremos. Entonces hay un campo eléctrico que está aquí visualizado. Y además es una barrera, es una pequeña barrera que para que el diodo funcione, para que el diodo efectivamente conduzca corriente como lo estuvimos analizando aquí, pues yo tengo que vencer ese campo eléctrico. ¿Y cómo venzo ese campo eléctrico? Pues colocándole un campo eléctrico contrario mucho más grande. Ese campo eléctrico nosotros lo generamos precisamente aplicando un voltaje a los extremos del dispositivo. Cuando yo colocaba aquí un voltaje positivo en el ánodo con respecto al cátodo, pues estoy generando internamente un campo eléctrico. El asunto es que para que funcione, para que haya flujo de corriente, ese campo eléctrico que yo genere debe ser superior a este campo interconstruido. La pregunta es, ¿de cuánto debe ser ese valor? ¿Cuánto vale este campo interconstruido? Ese campo interconstruido en general depende fuertemente del tipo de diodo y del material con que está construido el diodo. Por ejemplo, en los diodos rectificadores que en general vamos a estar utilizando en el curso, la mayoría de ellos van a ser de silicio. Un diodo rectificador de media baja potencia de silicio tiene un voltaje de umbral de alrededor 0.6-0.7 voltios. Entonces, aunque yo aplique acá en este extremo, en el ánodo, un voltaje superior a ese 0.6 o esos 0.7 voltios, logro vencer este campo interconstruido y logro hacer que circule corriente de ánodo a cátodo. Un voltaje inferior, pues no lo logra. Eso es algo que habíamos también hablado, que era un comportamiento similar a lo que observamos, por ejemplo, en una lámpara, en un tubo fluorescente. Para que haya efectivamente la chispa, para que se encienda, yo genero un sobrevoltaje en un extremo para que salte la chispa. Una vez la chispa ha saltado, bueno, pues yo en general puedo bajar ese voltaje. Aquí en el diodo no, pero al principio, digamos que para que conduzca, tengo que aplicar un voltaje por encima de ese umbral. Bueno, entonces, cuando yo genero ese campo eléctrico superior, bueno, hablábamos de que el silicio era alrededor de 0.6-0.7 voltios. También vamos a estar trabajando probablemente algunos diodos de germanio. Los diodos de germanio, ese valor es un poquito más bajo, entonces podríamos estar hablando de un 0.4-0.5 voltios. ¿Listo? Entonces, cuando yo genero ese campo eléctrico
de la forma en que lo mencionamos, es decir, acumula una carga positiva en el ánodo con respecto al cátodo para que circule corriente, se dice que ese tipo de conexión se conoce como polarización directa. ¿Qué es polarización? La polarización, en pocas palabras, es asignar las condiciones adecuadas a un determinado semiconductor, en este caso el diodo, para que funcione como nosotros queramos que funcione. Entonces, si yo quiero que el dispositivo, el diodo, conduzca, pues yo lo tengo que polarizar de forma directa. Y eso quiere decir colocar un voltaje en el ánodo superior con respecto al cátodo, ¿sí? Para generar este voltaje, este campo eléctrico, ¿sí? Que supere el umbral de la mitad y que permita el flujo de corriente. Si yo lo hago al revés, ¿sí? Si yo lo hago al revés, polarización inversa. Si yo lo hago al revés, es decir, coloco un voltaje positivo en el cátodo con respecto al ánodo, pues entonces no solo no estoy venciendo el umbral que está aquí en la mitad, sino que además lo estoy fortaleciendo. Y en ese caso, el diodo no conduce, se bloquea más. Eso se conoce como polarización inversa. Entonces, si yo no quiero que el diodo conduzca, pues lo polarizo de forma inversa. Entonces, si ustedes observan así a grandes rasgos, dependiendo de la polarización, que si tenemos polarización directa o polarización inversa, pues el diodo va a funcionar como un interruptor, ya sea un interruptor cerrado o como un interruptor abierto, en el caso de la polarización inversa. Es un simple interruptor. El diodo es un interruptor. Bueno, aquí abajo tenemos, yo he colocado un pequeño script, un pequeño código Python para tratar de modelar la curva lo más cercana posible a un diodo real. Tiene algunas salvedades porque yo he utilizado aquí un modelo, es un modelo bastante conocido del diodo, pero es un modelo que se utiliza para modelar el comportamiento en la zona directa, no en la zona inversa. Yo me tomé la libertad de utilizar esa misma ecuación para modelarlo en la zona inversa, para dar la curva completa del diodo. Entonces, les pido que le dediquen un rato, miren muy bien cómo funciona este modelo, ¿sí? Yo aquí, por ejemplo, en la zona inversa lo ajusté para que se fuera alrededor en avalancha más o menos en 5.1 voltios, ya miramos eso, pero es más o menos por acá. Pero si ustedes observan, pueden modificar el código para que eso ocurra un poquitico antes o un poquitico después. Y simplemente pues lo grafiqué de la forma que quedara visualmente más agradable. Entonces, ejecutando el código, pues el único que hace es coger mi modelo, que es un modelo bastante preciso, podríamos decirlo, de un diodo, tanto para la zona en directo como para la zona inverso. ¿Qué es lo que estamos haciendo allá? Si habláramos de un experimento, pues lo único que estoy diciendo es que cojo el diodo, lo conecto en un circuito, y en ese circuito primero aplico un voltaje positivo, desde 0 hacia arriba, todo lo que pueda, y luego un voltaje negativo, desde el mismo 0 hacia abajo, todo lo que pueda. Lo puedo hacer simplemente invirtiendo la fuente o invirtiendo el dispositivo. Obviamente en un circuito real probablemente voy a tener que colocar una resistencia, porque si coloco solo el diodo, pues cuando se comporte como un interruptor cerrado, pues va a ser un corto. Necesito a alguien que me limite la cantidad de corriente, por lo menos en la parte de directo. Yo quise simular un diodo de silicio, entonces si ustedes observan, el modelo se va aquí en avalancha más o menos alrededor de los 0.7 voltios. Entonces, bueno, otra cosa interesante aquí, y es que en general en circuitos ustedes colocan, tradicionalmente se coloca el eje de voltajes en el vertical. Yo aquí, y en general en electrónica, cuando estamos caracterizando un dispositivo, lo colocamos es en el horizontal. ¿Listo? Entonces es un pequeño cambio para que tengan cuidado. Entonces lo que hago es simplemente armo el circuito y empiezo a aplicar un voltaje de 0 y empiezo a subir el voltaje. En 0, ¿cuánta corriente circula? Nada. Ok, subo un poquito el voltaje. Recuerden que estamos en directo, polarización directa. Ese es el voltaje positivo al ánodo con respecto al cátodo. Entonces sigo aumentando el voltaje, sigo aumentando el voltaje, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 voltios, no pasa nada, 0.6, 0.7, 0.8. Ok, en 0.7 voltios el dispositivo empieza a conducir, ¿sí? Cuando yo supero ese voltaje de umbral, ¿sí? Voltaje de umbral,
Entonces el dispositivo ¡prum!, empieza a conducir continuamente. Y si ustedes ven, se va completamente en avalancha. Es decir, el interruptor se cierra y deja conducir toda la corriente. Obviamente, si ustedes observan por acá, esta línea no es completamente perpendicular, no es perpendicular aquí al eje de voltaje. Hay una pequeña pendiente, si ustedes observan, hay una pequeña pendiente. Si a mí no me dicen eso, sino simplemente me muestran esta curva de aquí y me dicen que este horizontal es voltaje y que este vertical es corriente, pues para mí eso implica una resistencia, porque hay una pendiente. Si ustedes observan, es una línea recta con alguna pendiente. Claro, es una pendiente muy pequeñita. ¿Sí? Recuerden nuevamente, voltaje, corriente. Es una pendiente muy pequeñita, pero hay una pendiente, ¿no? Hay una pequeña pendiente. Entonces, podemos decir que en esta zona, cuando el diodo se va en avalancha, en polarización directa, aquí lo tengo en azul, polarización directa, el diodo se comporta casi como un corto. Pero digo casi como un corto porque hay una resistencia muy pequeña. Realmente se comporta como una resistencia muy pequeñita. Esa resistencia se conoce, o en general se llama resistencia dinámica en directo del diodo. ¿Sí? Y es una zona recta. Yo podría quedarme aquí modelando, si el diodo solamente trabaja en esta zona, yo lo puedo modelar perfectamente como una resistencia. Bueno, una resistencia más un voltaje, ¿sí? Porque esta resistencia no cruza por el cero, está como desplazada, ¿sí? Entonces, como está desplazada, yo tendría que sumarle un pequeño voltaje. ¿De cuánto? Podemos decir que un voltaje de 0.7 voltios. Esto está desplazado 0.7 voltios. Entonces, en polarización directa, el diodo realmente se comporta como una fuente de tensión constante de 0.7 voltios, si es de silicio, como en esta gráfica, más una resistencia dinámica pequeñita. ¿Listo? Eso lo podemos decir en directo. Y en inverso, observen que aquí en directo, en este pedacito, no hay corriente. Aquí tampoco hay corriente. Entonces, si yo lo quisiera modelar en este intervalo de acá, aquí también hay una línea recta. Eso es un intervalo recto. También le puedo calcular una resistencia equivalente a esto. Lo que pasa es que, pues sí, aquí tengo el voltaje, aquí tengo la corriente, esto es una línea recta, y pues para esta línea recta la corriente siempre es cero. Es decir, que el valor equivalente es una resistencia increíblemente alta. Es decir, este intervalo de aquí se comporta como un circuito abierto. ¿Sí? Entonces, de aquí para acá, una fuente de tensión más una resistencia muy pequeñita. Pero todo este intervalo es un circuito abierto. Entonces, nuevamente, si en mi circuito el diodo siempre está por acá, yo lo puedo reemplazar por una fuente de tensión de 0.7 más una pequeña resistencia. Pero si el diodo siempre está acá, yo lo puedo reemplazar por un circuito abierto, un interruptor abierto. Y finalmente queda este pequeño intervalo de acá. Resulta que ya hablamos de la polarización directa, que es acá, polarización inversa, que es cuando yo aplico un voltaje contrario. ¿Sí? En este caso, pues sí, por debajo del V gamma, pero además todo lo que está negativo es polarización inversa. Estoy fortaleciendo el umbral. Y lo puedo seguir haciendo así, pero en general, en los diodos, cuando yo aumento este voltaje en inverso, llega un punto en que el diodo simplemente no puede soportar esa tensión, ese voltaje, y se va en avalancha, conduce. Entonces llega un punto en donde ya no puede más y conduce. Esa zona se conoce como zona de ruptura y ocurre en un voltaje que se conoce como voltaje Zener. En general, esta curva que ustedes observan acá es la curva de un diodo completa. Pero en general yo no trabajo en toda la curva del diodo, sino en ciertas zonas. Por ejemplo, un diodo rectificador funciona solamente como un conductor o como un circuito abierto. Entonces, en un rectificador, lo vamos a ver en la próxima clase, yo solamente trabajo aquí para que conduzca, o aquí en esta zona cuando no quiero que conduzca. Pero no me interesa nunca que se vaya por acá en avalancha. Yo no quiero que pase eso. Entonces tengo que seleccionar el dispositivo de tal forma que en las condiciones de operación siempre esté acá. Pero hay otros diodos, por ejemplo los diodos Zener, en donde a mí solamente me interesa trabajarlos acá.
porque un dato muy interesante es que los diodos, así se vayan en ruptura inversa, no se dañan. Es decir, yo puedo aumentarles el voltaje en inverso y generar que se vaya en ruptura y no se van a dañar. ¿Sí? Dicho esto, bueno, parámetros y características los vamos a hablar la próxima sesión. Esta sería entonces la curva. Si ustedes observan esta zona de avalancha en inverso, yo la podría modelar de forma similar a como modelé esto por acá. Es decir, un voltaje más una resistencia, porque si ustedes observan, esto es como una línea recta, pero no completamente recta. Bueno, es una línea recta, pero desplazada del cero. Entonces yo también puedo modelar esta zona de acá como una fuente más una resistencia en serie, una resistencia dinámica también pequeñita. Yo modifiqué esta imagen, aquí la tenemos ajustada, la cargamos nuevamente y puse acá arriba, en la parte de arriba, los modelos. Entonces en directo pues tenemos aquí este modelo, en esta parte en inverso cuando es un interruptor abierto pues tenemos el modelo equivalente, y para acá cuando se va en avalancha tenemos este otro modelo. La diferencia es que para acá en directo esta fuente vale B gamma, que es el nombre que le damos a precisamente ese umbral que debo vencer para que el diodo conduzca. Mientras que por acá en avalancha, ese voltaje, hemos dicho que ese voltaje de avalancha se llamaba voltaje Zener. Entonces esta fuente de acá es realmente un voltaje Zener. Y que la polaridad de esas fuentes, aquí la coloqué, pareciera que estuviera siendo la misma, pero no. El voltaje es contrario, ¿no? Aquí es un voltaje positivo, aquí es un voltaje negativo. O dicho de otra forma, pues no, es un voltaje negativo. Este valor que yo estoy parametrizando aquí, voltaje pico inverso, es un valor seguro que me da el fabricante. En la hoja de datos me dice, mire, el valor pico inverso de mi diodo es esto. Lo que me está indicando es que él me garantiza que con voltajes por debajo de este valor, ¿sí? Si él me dice el voltaje pico inverso son 50 voltios, me está diciendo que con valores por debajo de esos 50 voltios, el diodo no se va en avalancha, ¿sí? Si es de 50, voltaje pico inverso de 50, yo le puedo aplicar perfectamente 0 en inverso, ¿no? Negativo, desde 0 a 50 voltios, y él no se va a ir en avalancha. ¿Qué pasa en 51 voltios? No sé. Puede irse en avalancha, puede que no, eso no me lo garantiza el fabricante. Puede que sí, puede que no, no sé. ¿Qué pasa en 55, en 60, 70? ¿Quién sabe? Lo que él me está garantizando es que por acá, en 50, en ese valor, no se va a ir en avalancha. ¿De acuerdo? Ok, miremos un pequeño ejercicio entonces para empezar a mirar cómo se resuelven los circuitos con estos modelos. Y pues el más sencillo que podríamos tener aquí pues es simplemente una fuente de tensión constante conectada al diodo. Pero como habíamos dicho, necesitamos controlar de alguna forma la corriente. Entonces cuando este se cierra se va a comportar casi como un corto, no exactamente, porque ya decíamos que hay una pequeña resistencia, esta de aquí, pero es muy pequeña. Entonces yo necesito una resistencia para poder regular esa cantidad de corriente. Entonces este podría ser el circuito más sencillo que podríamos imaginarnos con un diodo. Simplemente una fuente de tensión en serie con una resistencia y cerrando el circuito el diodo. Como solo es una malla, pues solamente voy a considerar aquí una corriente, que es una corriente llamado I sub D, y lo he conectado de tal forma que, pues sin echar muchos números, pues yo me doy cuenta que el voltaje que está aplicado aquí, no sé cuánto porque hay una resistencia acá, pero el voltaje que está aplicado aquí en el ánodo con respecto al cátodo siempre va a ser mayor, siempre va a ser este voltaje mayor que este. ¿Sí? Ustedes lo observan aquí, no he hecho ningún cálculo ni nada, simplemente es por cómo está la fuente y porque esta es una fuente constante. Aquí siempre voy a tener 5 voltios. ¿Sí? Si eso es así, pues yo puedo cambiar este diodo por su modelo. Si me voy por acá, me dicen, no, ese diodo siempre va a tener un voltaje por acá, que no sé cuánto es, pero probablemente va a ser superior a 0.7 voltios y siempre va a ser positivo. Entonces puedo utilizar este modelo, reemplazarlo por una fuente en serie con una pequeña resistencia. Sí, pero como es una resistencia muy pequeña, si ustedes recuerdan, esta línea es casi paralela al eje vertical,
Entonces una resistencia pequeñita y yo estoy colocando aquí una resistencia de 220 frente más una resistencia pequeñita, probablemente va a ser aproximadamente 220. Entonces yo solamente voy a considerar en el modelo la fuente, 0.7 voltios, y voy a reemplazar ese diodo por su equivalente, 0.7 voltios. Como les digo, no es que esté obviando la resistencia, es que al sumar 220 más, qué sé yo, 10 milis, pues va a seguir siendo 220 y la corriente va a depender de los 220 y no de esa resistencia pequeñita del diodo. Entonces yo puedo coger este elemento, reemplazarlo acá y tener simplemente una fuente de tensión de 5 voltios en serie con una resistencia de 220, en serie con una pequeña fuente de 0.7 voltios. Esto en serie con esto, con esta fuente, pues, y como están con polaridades contrarias, pues simplemente se suman, bueno, se restan, y me da solamente una fuente de tensión que sería 5 voltios menos 0.7 voltios sobre el valor de esta resistencia. Eso es lo que tenemos acá. Ustedes observan, 5, 220 ohmios, la otra fuente, pero contraria. Entonces, si yo hago la resta, pues obtengo el voltaje que efectivamente estoy colocando sobre la resistencia, y si divido sobre el valor de la resistencia, puedo encontrar el valor de la corriente que está circulando sobre ese circuito. Entonces, como ustedes observan, esto es una mezcla de un método gráfico, porque pues, estoy utilizando aquí una gráfica y un modelo para poder identificar el comportamiento de este elemento, pero una vez tenga el modelo de este elemento, pues el resto es resolver el circuito como lo hemos resuelto toda la vida, con unas ecuaciones matemáticas, en este caso aplicando ley de Ohm. Ni siquiera podemos decir que estos son mallas porque esto fue ley de Ohm. Ese más o menos es un ejemplo de cómo vamos a estar trabajando en el curso. Es simplemente mezclar unas cosas con otras para tratar de identificar lo que siempre hacemos al resolver un circuito, que es básicamente determinar corrientes y en base a eso evaluar si los componentes que estamos utilizando en un circuito son los correctos o no. Bueno, esta es la introducción teórica de este curso. Lo que queda es el laboratorio, pero no vamos a hacer este laboratorio que está aquí en la parte inferior. Vamos a regresar al documento que está montado en Google Classroom. Aquí en este documento, pues aquí está lo mismo que hemos dicho. De pronto esto está hecho a mano, pero bueno, es básicamente la misma teoría. Allá la tengo digitalizada, pero es exactamente lo mismo. Lo mismo, si ustedes observan, mismas gráficas, todo igual. Y aquí en la parte final, la misma gráfica, obviamente aquí ya quedó mucho mejor. En la parte final, el mismo ejemplo. Y aquí en la parte final, entonces, tenemos el laboratorio que van a desarrollar para esta parte, el taller, perdón, que van a desarrollar para esta parte del curso. Bueno, para el laboratorio les voy a pedir que generen la curva de este diodo. Van a trabajar con el diodo 1N4733. Este es un diodo Zener, de 5.1 voltios. Entonces, si ustedes recuerdan la curva que nosotros estuvimos generando por acá con el modelo que nosotros estuvimos utilizando, hicimos que se fuera en avalancha precisamente en 5.1 voltios. Entonces, ustedes van a generar una curva muy similar a esta que tenemos en esta parte, pero utilizando otro modelo. En el caso de Simplorer o ANSYS Electronics Desktop versión 2024, hay 3 alternativas para modelos. Pueden utilizar, bueno, ya saben, no van a encontrar este diodo, van a encontrar solamente un diodo con modelos a nivel de dispositivo, a nivel de sistema y modelos SPICE. Lo primero que yo les pido es que investiguen los datos técnicos para tratar de identificar algunos de los parámetros que puedan servir para estos modelos. De entrada, el modelo a nivel de sistema no les sirve, ¿sí? Ese no lo van a utilizar. Yo aquí les pido que utilicen otro modelo. Permítanme a ver si lo coloco. Bueno, aquí le digo, seleccione un modelo de diodo que mejor se adapte al 1N4733. Pueden elegir entre modelos a nivel de dispositivo o modelos SPICE. Entonces, pueden utilizar modelos a nivel de dispositivo o pueden utilizar modelos SPICE de ese diodo. En el caso de los modelos SPICE, probablemente los parámetros que
que se requieran para ese modelo. Ustedes van a abrir el modelo y van a mirar los parámetros, probablemente no sean los que documentan los fabricantes. Entonces, no van a poderlo encontrar en los datasheets. En todo caso, yo les sugiero, por favor, y les pido, que como parte del laboratorio, que investiguen datasheets de diferentes fabricantes con respecto a este diodo. Para los modelos a nivel de dispositivo, probablemente, dependiendo del datasheet del fabricante, es posible que algunos de los datos de los datasheets efectivamente sean los que le pide el modelo del software. Pero aún así van a haber otros que simplemente no los van a documentar los fabricantes. Entonces, para aquellos datos que no logren identificar de los datasheets, yo les pido que utilicen las herramientas que les he mencionado en clase. Pueden utilizar Perplexity, pueden utilizar POE, pueden utilizar ChatGPT, cualquiera de ellas, para tratar de encontrar los parámetros con nombre y unidades adecuadas correspondientes a los modelos para este dispositivo. Eso es muy importante que logren identificar los parámetros correctos para modelar este elemento. En el circuito yo les pido que coloquen una fuente en serie. Obviamente tienen que colocar un elemento resistivo que imite la corriente. Este es un diodo Zener de 5.1 voltios y 1 vatio. Yo estimo que para ese dispositivo un rango de corrientes, ya sea en polarización directa o en polarización inversa, de más o menos unos 30 o unos menos 30 miliamperios es suficiente. De pronto no les recomendaría que bajaran por debajo de los 5 miliamperios, pero tampoco que superaran el amperio. No es necesario, simulación, no van a tener que montarlo, pero no tiene sentido tratar de generar una curva con una corriente tan alta. Yo les sugiero esto, pero perfectamente, y es lo que está aquí en la configuración del circuito, pero podrían incluso subir un poquitico a 50, 100, 200 miliamperios y no va a haber ningún problema. Lo que sí les recomiendo es que no suban, y eso lo van a verificar ustedes, por encima de la corriente máxima que soporta el dispositivo, porque probablemente la simulación ya no va a reflejar un comportamiento normal del elemento. Bueno, la idea es variar el voltaje, tal cual como lo hicimos en el modelo, encontrar el comportamiento, la curva BI, tanto para la zona en directo como la zona en inverso, y bueno, compararlo con lo que ya teníamos por acá de nuestro modelo idealizado. Por aquí hay unos detalles de cómo quiero que me presenten esos resultados y los criterios para evaluar el PDF que ustedes me monten. Recuerden que el trabajo es individual, es un solo archivo PDF. Con sus nombres, por favor. Y bueno, básicamente ese es el taller. Vamos a dejar entonces la clase por ahí. Vamos a continuar la siguiente sesión con los tipos de diodos. Y bueno, muchos éxitos, quedo pendiente y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.